Hoy, si vemos las encuestas, la mayoría del país se autodefine de centro, ¿no? Digamos que hay un 15% a un extremo de la izquierda, otro a la derecha, pero realmente el país se autodefine de centro, lo dicen todas las encuestas. Pero cuando uno empieza a ver, digamos, la dinámica de la política, de lo electoral, eh, de las voces, bueno, aquí algoritmos, etcétera, y las voces que más se sienten son las que más gritan, y hay unos fenómenos ya estudiados de cómo los extremos empiezan a apoderarse del centro en esta discusión de la política, en este caso la política electoral, pero es válido para todo. Pues usted hizo parte de una coalición de Centro Esperanza, del centro, yo creo que vivió un poquito de ese fenómeno en las últimas elecciones. ¿Cómo ve, a la luz de lo que se viene, un centro que hoy vemos fuerte, ¿no? Donde prima la sensatez, prima digamos, cierta cordura, la experiencia? Creo que las elecciones a alcaldías y gobernadores mandaron un mensaje en ese sentido. ¿Ves, Alejandro, hablando de opinión pública que estaba mencionando, que ese centro tiene unas condiciones especiales de cara a las elecciones, o la polarización y la dinámica de las redes y todo este fenómeno del populismo y de la desconfianza va nuevamente a socavar el centro para que los extremos otra vez se tomen el escenario político? Voy a hacer 3 comentarios rápidos. El primero, que tiene que ver con la pregunta, pero también quiero, sobre todo María José, hacer 2 reflexiones en voz alta. La primera, cuando tú hablas de la extorsión en el Congreso, y hemos hablado de la fortaleza de nuestras instituciones, pero yo creo que esa extorsión, que en el fondo es un reflejo del clientelismo colombiano, es algo que tiene que cambiar hacia el futuro. Y tú que hablas de eso, tienes que mirarlo con autocrítica también. Las primeras alianzas que hizo el presidente Petro con los partidos tradicionales fueron clientelistas. Y lo voy a decir claramente, fueron con lo peor de los partidos tradicionales, con Julián Bedoya del Partido Liberal y Carlos Trujillo del Partido Conservador. Lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo que está pasando en el sector salud, eso no tiene otro nombre que clientelismo tradicional. Y yo creo que detrás de ese clientelismo también hay una renuncia a los acuerdos programáticos, y las reformas en este gobierno, quizás uno podría hacer la misma crítica histórica, utilizaron los mismos mecanismos clientelistas tradicionales, quizás de manera exacerbada. Lo otro es cuando se habla de la degradación de la política. Ayer por la noche lo primero que encuentro yo es un discurso que ha reiterado el presidente Gustavo Petro, donde me acusa a mí de haber desviado 2,3 billones de pesos. Yo he tratado de decir, ¿eso de dónde salió? Y la única decisión que se tomó, donde uno podría decir eso tiene sentido, se tomó 8 meses después de que yo saliera del ministerio. Claramente es una calumnia reiterada, es una mentira, y la repite y la repite y la reitera. Eso es una degradación de la política también. Y cuando tú llamas la atención de eso, yo creo que tiene que haber autocrítica también, porque esa es un ejemplo de esa degradación que no tiene sentido, y que si lo hace el presidente de la República, pues deteriora el debate público de una manera sustancial. A mí ya no me gusta hablar de centro político. Me parece que es una geometría extraña. Cuando yo me quiero definir políticamente, Alejandro, lo hago más bien como liberal. Creo en una sociedad abierta. Creo que la dignidad del ser humano debe estar ahí. No me gusta la acumulación de poder. Creo, ya lo dije, en el reformismo democrático como la forma de ir tratando de hacer un cambio social de largo plazo, eficaz y duradero para todos. Esa posición liberal, Alejandro, tiene un problema a veces, y es que la posición liberal es escéptica. Parte de una especie de paradoja, y es que el poder, sobre todo el poder del Estado, es asimétrico. Muchas veces se utiliza más fácil para hacer el bien que para hacer el mal. Y ese escepticismo la gente lo ve con moderación, y en esas encuestas que se hacen antes de las campañas marca. Pero cuando llega el momento de las definiciones, cuando se define la intención de voto, no es fácil habitar el mundo desde ahí. No es fácil habitar el mundo sobresimplificando o no cayendo en la tentación de sobresimplificar los problemas. Y ese es el gran desafío que tenemos quienes queremos habitar desde esa posición liberal, que en el fondo es la moderación,
el debate político. ¿Pero por qué estoy yo aquí? Porque creo que se puede y porque creo que vale la pena y porque creo que llevar la razón y llevar la defensa de la democracia liberal ahora más que siempre, incluso cuando hay que nadar en contra de la corriente, hay que hacerlo. Y por eso me salí de la academia y por eso habito este mundo, porque quiero mantener ese optimismo de la voluntad. De que las ideas liberales, en ese sentido amplio, hoy en día pueden no tener toda la favorabilidad popular, pero son imprescindibles, más importantes que siempre.